Capítulo 7. Inesperadamente, Yumiko Miura está mirando muy de cerca. Hoy es el segundo día de la excursión. En este día es en el cual todo el mundo se mueve junto en sus respectivos grupos y el plan es visitar desde Uzumasa hasta el área de Rakusei. El primer destino del día fue el pueblo de películas de Uzumasa. El pueblo era un parque temático finamente creado que muy a menudo era utilizado como lugar de rodaje de películas y obras históricas. Como un famoso centro turístico, no solamente lo es por las réplicas de las calles Yōuchi-Ware y Ikedaya, también poseía en abundancia otras atracciones turísticas, tales como casas embrujadas y una mansión ninja que te permitía experimentar la historia del país a primera mano por medio del cosplay. Fuimos desde las posadas hasta Uzumasa por medio del autobús de la ciudad. El boleto de estos autobuses son formidables aliados de estudiantes, visitantes y turistas. Por tan solo el precio de 500 yenes, se puede viajar en el autobús de la ciudad todo el tiempo que deseas. Es realmente un pase gratis a tus sueños. Particularmente, ya que todas las líneas de los autobuses eran muy amplias, podías literalmente ver casi todas las grandes atracciones turísticas de la ciudad. Sin embargo, había cierto inconveniente con esto. Con el otoño en plena gestación, los autobuses estaban a tope de gente. Las posibilidades de terminar subiéndose a un autobús eran de 150%, diría yo. Debido a lo económico y conveniente que es, muchos turistas terminarían usándolo. Mi corazón estaba a punto de romperse ante semejante densidad de personas de la comunidad trabajadora. No voy a trabajar. No, no lo haré. Si tengo que hacer frente a esta terrible sensación cada vez, al diablo con un trabajo. Esta absurda congestión de gente hizo que me preocupara por esas chicas que eran lindas y débiles y Totsuka, y todos los chicos no obstante. Sin embargo, debido al comportamiento opresivo de Miura y Kawasaki en el lado de las chicas, el entorno inmediato en ellas se había transformado en una zona caliente, que en última instancia también protegía tanto a Evina como a Yuigahama. Aquellas dos son realmente aterradoras. En cuanto a Totsuka, bueno, él se había movido hacia un amortiguador seguro. Chiman. ¿Estás bien? Lo siento, me dio una mirada de disculpa mientras permanecía de pie entre mis brazos. No hay problema. Aparte de todos los codos clavados en mí y la gente que camina y pisa mis pies, no es gran cosa. Mi culpa, Ikitani. Pero, tú sabes, no hay mucho que pueda hacer al respecto, está muy lleno de gente. Pero en serio. Te maldigo, Touf. O eso pensaba, pero de alguna manera él había logrado mantener su postura de pie a pesar de estar siendo empujado desde un lado y ser pisoteado por detrás. Así que no podía enojarme con el tipo ya que era solo su codo el que me golpeaba. No se olviden que estaremos bajando en la siguiente parada, Ayama gritó. Él es bastante el tipo de chico que tendría el lujo de preocuparse por los demás en este semejante lío. Finalmente, el autobús hizo su parada enfrente del pueblo de películas Uzumasa. Nosotros, los turistas, y otros estudiantes visitantes, nos retorcimos a nuestra manera para poder salir del autobús como si hubiéramos sido escupidos por la puerta de entrada. Ya estábamos cansadísimos y hechos pedazos incluso antes de haber disfrutado por nosotros mismos el pueblo. En esta condición, habría frenado un momento para tomar un descanso en el café Comeda más cercano, mientras disfrutaba algún aperitivo y un café con canela. Sin embargo, Toub ya estaba corriendo hacia adelante para comprar las entradas. Aquí te va, Evina. Muchas gracias. Oh, ya veo. Corres allí adelante para comprar los tickets, así le puedes dar uno a ella. Mientras estaba parado allí, mirando distraídamente, Ayama y los otros compraron sus boletos también. Oh, aquí va uno para ti, Ikitani. Bueno, el tipo parece súper motivado, así que voy a tratar de estarlo un poco yo también. Seguimos adelante y nos adentramos en el pueblo de película. En el momento en el que pasamos la puerta grande, Pretty Cure entró en mi campo de visión, pero al ser el adulto que soy, me conformé con solo mirar a su alrededor en el interior del parque. Voy a comprobar a Pretty Cure la próxima vez que venga aquí yo solo. En varias zonas de la ciudad había representaciones y revestimientos de la ciudad de Edo. Ocasionalmente, podías ver gente,
seguramente eran miembros del personal, disfrazados de samuráis, pasando por el lugar. Había cosas como la calle cortesana o peleas de espadas instructivas que serían puestas en marcha de repente, y encima de eso, un dinosaurio con mirada cursi saltaba hacia un estanque. Un montón de otras cosas fueron apareciendo y realmente el lugar estaba comenzando a conseguir un poco de diversión. En particular, el estanque desde el cual el dinosaurio apareció, desprendía una sensación de que algo estaba por salir de él. Y luego, de repente, el dinosaurio saldría, seguido de una explosión de humo que haría que te caigas de rodillas. Luego el humo comenzaría a descender lentamente, dando una extraña sensación de surrealismo. Un silencio premonitorio nos envolvía mientras vimos al dinosaurio con mirada cursi hundirse en el estanque. Era tan surrealista que nadie podía mover ni un dedo. Vamos al siguiente. Ese sí, siguiente, siguiente, cuando Ayama sugirió con una sonrisa, el Toub estático en su lugar surgió de nuevo con energía. ¿Por qué no vamos por ahí entonces? Lo que Yuigahama estaba apuntando era la históricamente ambientada casa embrujada. Al parecer, le llamó la atención desde el principio. Bueno, esa es la norma. Supongo que estaba pensando en varias cosas para Evina y Toub. Algo como el efecto del puente colgante asterisco, o algo así. Al menos de la casa encantada podemos esperar algo, a diferencia de ese dinosaurito cursi. No puedes simplemente tomar la casa embrujada a la ligera. Así estoy asterisco asterisco para ti. No solo trabajaron cuidadosamente en hacer los monstruos, sino que también algunos empleados reales de Toei asumían el papel de uno. A alguien en particular podría no haberle gustado la idea, pero ya que nadie habló acerca de eso, terminamos en la línea para entrar. Ayato oh, eso da mucho miedo oh. Miura daba aires coquetos y se aferró a Ayama. Pero tú sabes, Miura, te ves más linda cuando das la imagen de una madre cuidando a sus hijos, te aconsejo que revises de nuevo cuáles son tus propios encantos. Yo tampoco soy muy bueno en este tipo de cosas, Ayama rió vergonzosamente para evitar el problema. Con él mostrando un momento de debilidad, hubo ligeros tirones en mi corazón ya que era tan raro verlo así. Apenas un poco más tarde, finalmente llegó nuestro turno. Tener a 8 personas entrando a la vez era demasiado, por lo que decidimos ir en 4 a la vez. Después de que el grupo de Ayama desapareciera uno a la vez dentro de la mansión, fue el turno de mi grupo para entrar en ese edificio. NDT, asterisco cuando una persona experimenta terror, miedo, y ve a otra persona del sexo opuesto, confunde ese miedo con que está enamorado de aquella persona. Se confunde el sentimiento de adrenalina y la aceleración del ritmo cardíaco, y se la culpa a la otra persona. Por eso se dice que, para que alguien se enamore fácil, una buena película de terror o una casa embrujada son unas de las mejores opciones. No hay mucha literatura en español de esta teoría diagonal efecto, si quieren busquen el experimento de Daten-Yaron o de Bridge Effect, en inglés, sino también como efecto de asociación errónea o algo así. El nombre completo de ese parque es Toei Uzumasa Eigamura. La primera parte fue la introducción, se nos mostró un video que explicaba que tengamos cuidado de cualquier conducta violenta tales como patadas y puñetazos a cualquiera de los actores que interpretaban los monstruos. Eso en realidad lo hizo sentir más surrealista. En cierto modo, era similar a un spoiler, y daba la impresión de que esto fue armado con mucho cuidado. Este fue el pensamiento que tuve en mente hasta que se hizo la hora. Ni bien dimos el primer paso al interior, un ambiente poco familiar llenó el aire. Los adornos eran como si fueran del periodo Edo, sin duda alguna. Solamente se nos dio un mínimo de luz en esta oscuridad de tono negro. Sin embargo, la luz cuidadosamente guió nuestros ojos en la dirección de un símbolo mirando monstruosamente. Tan pronto nuestra visión se hizo aún más limitada, en un profundo rincón de la oscuridad, yacía una herramienta que más tarde salía volando por los aires para asustar a la gente. Me calmé y cuando evalué la situación, daba miedo. Cosas que dan miedo, dan miedo. Las voces que repetían oraciones budistas y esta resentida oscuridad, hicieron que sea más difícil determinar qué tan adelante estaba el otro grupo, quienes probablemente eran Ayama y los demás, y mucho menos verlos.
En cuanto a por qué pensaba que ese grupo era Ayama y los otros, fue por su conducta característica. Oh mierda, oh mierda, oh mierda, oh mierda, Touf, que fue uno de los que me dio una pista, fue absorbido en la atmósfera de la casa encantada, y de tan asustado que estaba, nunca se había separado de Ayama. Cuando Evina vio eso, ella se rió en voz espeluznante. ¡Eik! Hace un momento oí una voz extraña, caminando detrás de mí estaba Kawasaki, que tiraba de mis mangas porque tenía muchísimo miedo en su mente. Hectómetros, vas a terminar arrancándome la ropa de encima, podrías parar. Esa fue Evina, por lo que no debería dar mid, o uka, si daba miedo. Cuando miré alrededor, a los pilares de la mansión, al parecer, había sido moldeada después de una escena de asesinato en un hogar durante el periodo Edo. Era estándar para una mansión embrujada, pero el diseño estaba muy en su punto. Yuiga Ama, que caminaba a mi lado, caminaba encogida y tenía sus manos sobre mis hombros. Yo definitivamente no soy buena en estas cosas en lo absoluto. Mientras decía esto, ella miró a su alrededor y parecía incómoda ante la idea de algo que de repente estallara hacia ella. Los fantasmas de mansiones embrujadas no dan miedo para nada. Los seres humanos son los que sí dan miedo, ahí va de nuevo, él y su boca inteligente. Aunque, eres un poco fiable ahora mismo, pasando mi teoría, Yuiga Ama hizo una risa tonta. Pero, es que es eso, ya sabes, son realmente los humanos los que dan más miedo. Básicamente, las casas embrujadas diseñadas para asustar a la gente, son las más escalofriantes. Oh, Dios, él no es bueno. No es fiable en lo absoluto. Espera un momento. Yo también estoy asustado ahora mismo. Si tuviera que venir aquí solo, seguramente ya habría corrido directamente por todos los pasillos todo el tiempo gritando ja, hey, con una voz extraña, solamente para alejar el miedo. En última instancia, terminaría sin saber por dónde está la salida. Por el momento, fue gracias a los otros que son tan ruidosos, que yo no me siento tan asustado como debería estarlo. Puede haber sido lo mismo para Totsuka, ya que él no mostraba signos de estar asustado en lo absoluto. En su lugar, parecía que estaba teniendo un montón de diversión. Totsuka, te ves bien y excelente, sí, es que me gustan mucho este tipo de cosas, puede estar todo oscuro, pero ni siquiera toda esta oscuridad puede obstaculizar mi reconocimiento de esa sonrisa alegre. Pensé por un segundo que esa luz en su sonrisa era algo que podría haber aliviado al mundo de sus problemas energéticos. El periodo actual necesita sonrisas como esa, no petróleo. Después de avanzar un poco hacia adelante, un monstruo, con una persona en el interior, saltó de un lado gritando bla. Kawasaki se puso rígida al instante y luego salió corriendo como si su vida dependiera de ello. Coincidentemente, sorprendió a Totsuka, por lo que él también corrió frenéticamente. Tan calmado como yo podría haber sido, también estaba completamente asustado. Me acurruqué reflexivamente solo para terminar haciendo contacto con Yuiga Ama que estaba justo a mi lado. Lo que realmente sucedió fue que nuestras cabezas chocaron una con otra y el sonido hizo eco en todo alrededor. ¡Ay! ¡Ay! Ambos nos pusimos en cuclillas y nos frotamos la zona donde nos golpeamos. Lo siento, mi culpa, me sorprendí allí, mientras me disculpaba y me giré hacia ella. La Yuiga Ama con mini lagrimitas en sus ojos estiró sus manos. Me tocó la cabeza por un momento como para confirmar que estaba allí y seguido comenzó a masajear. ¿No te dolió? Ah, en verdad fue doloroso. En segundo lugar, esto es muy embarazoso, así que por favor deja de hacerlo. Ajusté mi cabeza un poco y me puse de pie para poder escapar de su mano. Yuiga Ama quedó en su posición de cuclillas. Como sea, debemos irnos. Vamos a quedarnos atrás. Cuando ella estaba a punto de ponerse de pie, estiré mi mano. Por lo visto mi habilidad especial que uso con mi hermanita pequeña Komachi se acaba de activar automáticamente. Yuiga Ama se quedó mirando mi mano misteriosamente. Espera. Esto es algo que yo haría para mi hermanita pequeña. Después de reconsiderar, comencé a mover mi mano hacia mis bolsillos. Gracias, ella agarró mi mano. Bueno,
Esto es lo que se llama bondad, también conocido como empatía humana. Un acto de caballero. Por lo menos, era una obvia a hacer como persona. Soy un caballero, así que no tenía mucho que pudiera hacer. Es por eso que no podía quitarme de encima la mano de Yuiga-ama. Está bien. Entonces, vamos hacia la meta. Yuiga-ama sonrió alegre y suavemente se soltó de mi mano. No tuve tiempo para pensar si era una pena o no, ya que Yuiga-ama me tiraba del hombro. Date prisa. En esta fría pero al punto de lo helado de esta mansión embrujada manchada en sangre, avanzamos hacia adelante mientras soldados decapitados y muertos nos perseguían por detrás. Esa parece la salida. Luz se estaba filtrando desde la puerta de salida. Cuando pasamos a través de ella, una brisa fresca soplaba sobre nosotros. Finalmente ya terminó. Dio demasiado miedo, como si se hubiera encendido anteriormente. Yuiga-ama al instante parecía agotada y después de localizar un banco, se tambaleó en su camino hasta él. En su destino estaban Ayama y Totsuka, que ya habían logrado llegar a la meta. Yo seguí a Yuiga-ama. Hombre, me siento muy exhausto. Fue realmente muy duro tener que lidiar con mi corazón que aún seguía latiendo frenéticamente. ¿No es esto lo que llaman pulso irregular? Vamos, corazón. Cuando llegué a la banca, exhalé. Después de haberme relajado, Totsuka se me acercó. Hachiman, eso fue muy divertido, el Totsuka sonriente hizo que comenzara a sentirme mareado. Ahora debo lidiar con el aturdimiento. Esa sonrisa era tan linda que tenía propiedades curativas. Sintiéndome nervioso, sentía como si un montón de mis sentimientos estaban a punto de llegar a una nueva etapa, como si fueran un conjunto de estrellas. Se siente como cuando colapsas por exagerar demasiado en algo. Vamos a la siguiente. Ayama miró a todos. Parecía que no había ninguna objeción. Miura, que estaba sentada en un banco, se puso de pie en un golpe de energía. Está bien, voy a llamar a Evina. Cuando ella dijo esto, se dirigió rápidamente a la tienda de souvenirs. Pensé que todos estábamos aquí, pero al parecer Evina y Toub no estaban. Miré en dirección a la tienda y estaba Evina haciendo locuras a lo largo de los bienes sin Sengumi y Toub diciendo cosas como, una espada de madera, súper caro. Uyujuju, ¿acaso la mansión embrujada sí funcionó después de todo? Nuestro siguiente destino era el área Rakusei. El plan era llegar en autobús desde Uzumasa. Sin embargo, el Rakusei fue hogar de ambos, el templo Kinkakuji y muchos otros lugares turísticos populares. Aún seguíamos en la temporada de mitad de otoño, así que los autobuses estaban más o menos llenos. Por encima de eso, hay que tener en cuenta a los turistas que volvían a su casa desde el pueblo de películas, por lo que estábamos sin duda alguna esperando un buen tiempo. Después de haber visto pasar tantos autobuses, ya estaba harto de estar esperando aquí en vano. Soy un chico que odia los lugares abarrotados de gente. Érase una vez, tuve que ir a un colegio de la ciudad y a mitad del camino, que justo coincidió con todos los estudiantes de un colegio que se desplazaban a un lugar, me di por vencido. Y así fue como no tomé un examen, ese soy yo. Es por eso que ahora mismo quería evitar a toda costa que tomemos el autobús de la ciudad. Mientras estaba sentado aquí a lo Kioro-chan, y reflexionaba sobre una alternativa para evitar esto o una posible puerta en algún lugar, miré a mi alrededor y lo que apareció en mi vista era una parada de taxis. Por extraño que parezca, una vez que una persona se hace consciente de alguna otra alternativa más conveniente, esa persona escogería rápidamente la elección de autocomplacencia sin siquiera vacilar. Toqué el hombro de Yuiga-ama mientras ella permanecía de pie junto a mí. Seguramente ella estaba muy cansada, eso era evidente por su reacción mansa. Ella me miró apenas girando su cabeza. ¿Qué ocurre? Vamos a utilizar el taxi. Cuando le dije, Yuiga-ama hizo un gemido a la vez que fruncía el ceño. Taxi. No saldría muy caro un taxi. Caro es sinónimo de no vamos, como si eso fuera todo. Ella volvió a ir a esperar el autobús. Dios, ¿qué ocurre con ella? Está actuando como si fuera un ama de casa. Ella se comportó de la misma manera durante el festival cultural de la escuela también,
supongo que su relación con el dinero parece ser bastante estricta. Pero, como buen amo de casa que soy, no había manera que pudiera perder aquí. No, escucha. La capital da la imagen de ser cara, pero en realidad resulta que Kioto es bastante barata en comparación. Los pequeños taxis siguen esa corriente también. De hecho, estaríamos perdiendo mucho dinero a cabo si no tomamos el taxi. Si separamos costos, no va a ser caro en lo absoluto. Esa reacción reacia. Me imaginé que tendría que haber añadido algún sonido de razonamiento a mi sugerencia, pero por lo visto se necesita mucho más que eso para mover el corazón de Yuiga-ama. En este caso, voy a cambiar mi enfoque. Espera un momento, cálmate. Hay desventajas para nosotros el perder el tiempo aquí. ¿Cómo cuáles? Yuiga-ama respondió en una manera como si ella solamente estaba respondiendo para matar el tiempo mientras esperaba. Maldita sea. *NDT, un pájaro caricatura llamado Kyoro, representa una marca de chocolates en Japón e incluso tiene hasta películas y aparece en videojuegos. En vez del típico PIO en su lugar dice Q. Para este punto, tenía que tirar de ella apelando a sus intereses antes de intentar cualquier otra cosa. ¿Te gusta Disneyland? Sí, a diferencia de antes, ella esta vez ajustó la parte superior de su cuerpo en lugar de solo mirarme inclinando el cuello. Sé un montón de cosas sobre Chiba al igual que cualquier otra persona de ahí. Disneyland, por supuesto, estaba incluido en eso. Y la única cosa en todo mi extenso conocimiento sobre Chiba que entraría en los intereses de Yuiga-ama son definitivamente cosas relacionadas con Disney. Por eso es que fui a la ofensiva con esto. Ese lugar es conocido por ser un lugar de citas, ya sabes, eso es cierto, Yuiga-ama asintió mientras murmuraba en acuerdo. Sin embargo, tengo un triste anuncio que hacerte, que, al decir esto en sorpresa giró todo su cuerpo hacia mi dirección, como si estuviera absorbida por el tema. Habiendo confirmado eso, continué con el anuncio. Las parejas que van en una cita a Disney, terminan rompiendo. He oído hablar de eso antes. Jinx o algo así. En efecto. Aunque bueno, si lo piensas bien, es un resultado un poco obvio, en realidad. No hay ninguna cosa como algo sobrenatural en esto. No es más que simple problema con la psicología humana. Cuando la espera por una atracción se hace demasiada larga, no puedes hacer otra cosa más que estresarte por eso. Incluso las conversaciones van a comenzar a sentirse más secas. Una vez eso ocurra, te pondrás irritado y el silencio se seguirá almacenando y la otra persona comenzará a aburrirse. Y la otra persona creerá que todo ese aburrimiento es culpa tuya. Es básicamente lo opuesto al efecto del puente colgante. Ya veo, Yuiga-ama asintió varias veces seguidas con un sentimiento de admiración. Parece que logré convencerla. En este caso, un último empujón sellaría el trato. ¿Acaso nuestra situación no refleja estrechamente eso mismo? Tú y yo, G. No creo, Yuiga-ama respondió con una mirada de perplejidad. No, es un poco molesto si no reaccionas de la manera que estaba esperando. No es eso, obviamente. Estoy hablando de Toub y Evina. Sé claro, Yuiga-ama bajó la cabeza avergonzada de su incomprensión. Hecha un vistazo, moví mi dedo y señalé hacia la parte delantera, donde estaban ellos dos. Tanto Toub como Evina parecían bastante aburridos. Evina hablaba cosas al azar con Miura y de vez en cuando se ponían a juguetear con sus teléfonos. Toub, por el contrario, se alejó un poco de ellas y balanceaba su espada de madera. Espera, ¿en realidad se compró eso? Sí, esa no era una atmósfera que podrías decir que era bueno, y después de que Yuiga-ama se diera cuenta de esto, cruzó sus brazos en preocupación. Bueno, decidí agregar algo más, para asegurarme. Debo añadir que los taxis son lugares pequeños, espacios cerrados. Su intimidad aumentaría, en un caso del detective Kounen, alguno probablemente moriría. Después de haber dicho eso, Yuiga-ama estaba sorprendida. Ya veo. Voy a tratar de preguntarles. Yuiga-ama se dirigió hacia el grupo de adelante y los llamó con un gesto. Chicos,
¿quieren probar el taxi? Cuando ella se puso en marcha, todos tuvieron una reacción dudosa. No hay mucho que podamos hacer sobre estudiantes de secundaria que estén en contra de los taxis. Esto probablemente se debía a que los estudiantes que tenían una idea de costoso arraigada a los taxis y también porque, para los estudiantes, los taxis no eran particularmente el medio de transporte al que recurrían en primer lugar. Me imaginé que también tendría que hacer mi esfuerzo para persuadirlos a ellos. Después de todo, no quiero entrar al autobús lleno de gente. Si tomamos un taxi pequeño, el costo no sería demasiado si lo dividimos entre 4 personas. Ya veo, Ayama con su rápido juicio fue una gran ayuda. Si se recibió la aprobación del líder, era solo cuestión de tiempo para que los matones lo siguieran después. Miura y Toub no tenían ninguna queja. Evina asintió con la cabeza al mismo tiempo que sujetaba a Kawasaki. Totsuko miró de acuerdo también y se juntó con los demás. Salimos de la línea y nos dirigimos hacia la parada del taxi. Ya que éramos 8 personas, dividirnos en un grupo de 4 sería lo normal. Mientras caminábamos hacia la parada del taxi, Miura y Ayama iban en la delantera seguidos por Totsuka y Kawasaki. Yo debía actuar como un muro entre ese grupo de 4 y los 3 que estaban detrás de mí. De esa forma, cuando estemos alineando para los taxis, el grupo de 4 consistiría en mí, Yuigahama, Toub y Evina. En este punto, el papel de ser la pared era algo importante. No hay problema, en un torneo de fútbol, sin lugar a dudas, terminaría jugando como defensa. Hay normas que se deben cumplir cuando se juega en esta posición. Ayama guió al grupo hasta el taxi. Está bien, vamos a meternos primeros, sugirió el líder Ayama, mientras seguía hacia adelante y se quedó esperando en la puerta abierta del taxi. Está bien, siempre y cuando las cosas sigan su flujo. Ouka, Yumiko. Ok, una vez Ayama dijo eso, Miura saltó en el coche rápidamente. Ayama se paró frente a la puerta y llamó a la siguiente persona a que suba al coche. Vamos, Toub. Tan pronto él lo llamó, Toub pegó un salto en respuesta. Roger. Vamos, Evina, vamos. Está bien, está bien. Iremos primeros entonces. Yui, Sakisaki, Toub y Evina fueron hacia Ayama y subieron al coche uno a uno. Evina saludó a Yuigahama y Kawasaki mientras ella entraba. Sí, nos vemos en un rato, no me llames Sakisaki. Yuigahama respondió con su propia hola mientras Kawasaki se sonrojó con una mirada amenazadora. Y por último, Ayama se dirigió hacia el asiento delantero. Está bien, vamos a ir primero, murmuró Ayama sin hacer una mínima mirada hacia mí. Estoy seguro que podría haber dicho algo al respecto, pero fui interrumpido por el portazo. Ya veo cómo es esto. Ahora, bien, ya que fui dejado atrás, tuve que reunir a estos sujetos en un taxi. Así que, ¿dónde deberíamos sentarnos?, preguntó Totsuka, pero con un poco de arreglos apropiados yo terminaría sentado delante, muy probablemente. Bien, voy a tomar el asiento de adelante, ustedes 3 tomen el de atrás. La puerta se abrió automáticamente y una vez vi a Yuigahama, Totsuka y Kawasaki entrar en el taxi, abrí la puerta hacia el asiento del pasajero. Me sujeté el cinturón una vez me senté. Hacia el templo Ninnaji, por favor. Di una orden breve y el buen conductor de aspecto amable sonrió y repitió el destino. El coche se puso en marcha en silencio. Mientras esperábamos por el semáforo, el conductor puso en marcha una pequeña conversación. ¿Están en su excursión? Sí, eso es cierto, miré momentáneamente en dirección al conductor y di una respuesta corta. No tenía la intención de quedar como alguien frío, pero yo simplemente no estaba acostumbrado a estas conversaciones superficiales. ¿De dónde vienes? En la dirección de Tokio. Un pequeño chisme sobre la gente Chiba. Cuando un habitante de Chiba va a visitar zonas rurales y pregunta de dónde viene él o ella, siempre terminarían diciendo hacia la dirección de Tokio. Es decir, es como un poco difícil explicarle a alguien acerca de Chiba al intentar describirlo, tú sabes. Era básicamente eso. Es similar a lo que ocurre cuando los residentes de la prefectura de Kanagawa chocan cabezas con los de Yokohama.
A partir de ese momento, pequeños fragmentos de conversaciones continuaron entre el conductor y yo. Supongo que los taxis tienen este tipo de trampas también. Por otra parte, los asientos traseros se ahogaban en conversaciones que se oían como niñas encerradas en una habitación. Cierto, al igual que esa vez, cuando tú realmente estuviste a punto de ponerte en serio en esa pelea de almohadas, Yumiko se largó a llorar. No tienes que mencionar eso. El espejo retrovisor reflejaba a Yuigahama que se divertía hablando y a Kawasaki que estaba de al humor y cambiaba constantemente sus piernas cruzadas atrás y adelante. Hablando de eso, Miura llora demasiado. Totsuka rió y empujó la conversación con acontecimientos en la habitación de los chicos. Oh, las peleas de almohadas parecen realmente divertidas. En nuestro lado solo jugamos al uno y al mayón. Hachiman también perdió y se olvidó de su penalización. Los asientos estaban apenas ligeramente separados, pero aún así la conversación se sentía demasiado lejana. Supongo que se están divirtiendo. En cuanto a mí, el conductor estaba siendo extrañamente considerado y mantuvo la conversación al mínimo. Todo lo que hice fue hacerme espacio mientras miraba el paisaje de la ciudad. El templo Ninnaji era bien conocido por ser referencia en el pasaje 52 de Suresuregusa *, donde había un monje con mirada avergonzada que a menudo aparecía en los libros de texto. El templo era más popular en primavera que en otoño. La razón de esto es al parecer porque las flores de cerezo estarían en pleno florecimiento durante la primavera. Incluso ahora que estamos en plena tarde de la temporada de otoño, todavía habría un montón de turistas alrededor ya que los templos y jardines aún así eran un espectáculo digno de ver. Pero, la triste realidad, era que solamente estábamos nosotros, los estudiantes de secundaria. Todos solo decían cosas como esto seguro será increíble o en verdad lo es o cosas así. Ahora, ¿dónde quedó la pasión que todos tenían por la aldea Uzumasa? ¿Acaso se fue volando? Dicho eso, yo no conozco todos los detalles específicos de cada templo en sí. Lo único que yo podría articular sería así que este es el famoso lugar de la Suresuregusa. En mi interior. Aunque el templo Ninnaji no era exactamente el foco de atención en el pasaje 52. Después de un par de minutos de haber recorrido brevemente los jardines y templos, todo el mundo ya estaba emanando un sentimiento de no es hora de que nos vayamos. *NDT, en español Ensayos en ociosidad, una colección de ensayos japoneses del monje Yasushi de Kenko. Con su naturaleza sensible, Yuigahama captó las indirectas e incitó a todos. Está bien, vayamos a la siguiente. Mientras íbamos a nuestra manera saliendo del templo, todos volvieron a estar vigorizados con una energía como si fuera por un fenómeno misterioso. Y siguiendo a Yuigahama, dejamos el templo atrás. Ahora bien, el siguiente lugar de interés es el templo Rayo Wanji. Aparte de tener un nombre realmente genial, este lugar también era famoso por su jardín de piedras. Eso es aún más genial. Por cierto, el nombre del templo Tenryuji es tan genial como el del templo Rayo Wanji. Sin embargo, el que ganaría el primer puesto al mejor nombre, sería un mano a mano entre el templo Konkai Koumyouji y el templo Kyōgo Gokokuji. El templo Adasino Nembutsuji sería más bien un personaje de fondo. Solo tomaba unos 10 minutos llegar al templo Rayo Wanji desde el templo Ninnaji incluso a pie. Así que empezamos a caminar penosamente a lo largo de la carretera. Hojas manchadas de rojo ondeaban en el aire mientras iban cayendo al suelo. Al caminar en grupos, estoy acostumbrado a seguir a lo largo de la parte trasera de todos. Antes de que me diera cuenta Yuigahama, que se suponía estaba caminando en el frente, había ralentizado su paso para caminar a mi lado. No está yendo bien, parecía un poco desanimada mientras murmuraba. Esto seguramente era sobre Toubi Evina. Toda la razón, ya es un dolor tratar de mantenerme a raya en esto. Sería muchísimo más sencillo hacer lo mismo con cualquier otra persona. Eso es cierto. Además, la razón por la que esto no se estaba desarrollando tan bien se debe principalmente a Yuigahama. Era una verdad que no podía ser endulzada y cubierta. La disposición natural que tiene Toub ya es un problema, y Evina no estando interesada en Toub en lo absoluto es otro. Además de eso,
había otra persona más que estaba actuando de una manera incomprensible. No había duda que ese individuo era uno de los muchos obstáculos. Pero, ellos no podían comprender por qué esa persona estaba actuando de esa manera. Es solo que no tiene sentido para nada anunciar públicamente algo de lo cual no tienes confianza. Las dudas y sospechas no deben ser expresadas, sino más bien, embotelladas. Esto se aplica especialmente a las cosas malas. Ya has perdido el juego si expresas una sospecha que resulta ser cierta. En última instancia, si estaba siendo sospechoso, entonces nadie sería culpable en lo absoluto. Procura no ser demasiada contundente. Si es imposible, entonces es imposible, le dije a Yuigahama, que había estado esperando por mi continuación. Pero quiero hacer mi mejor esfuerzo. Los hombros de Yuigahama cayeron ligeramente y mientras sus pasos se redujeron, pateó brevemente una hoja que caía. Simplemente no hagas demasiado. Sería malo si Evina comienza a sospechar y a odiarlo también. Ya veo, es básicamente eso. Una vez la otra persona comience a sentirse de la misma manera, entonces será más eficaz. Yuigahama respondió de manera desanimada. Pero en serio, es un verdadero dolor de cabeza ya que eso realmente es efectivo. A medida que continuamos hablando mientras caminábamos, Ayama y los demás nos esperaban adelante. Parece que ya hemos llegado a la parte frontal del templo Rayo Wanji. Nos registramos en la recepcionista de visitantes y, al entrar en el recinto del templo, un gran estanque quedó a la vista. Tenía el nombre Kyoyoichi y ocupaba cerca de la mitad de la premisa. Al parecer era donde los nobles Heian se entregaban a sí mismos en entretenimientos como navegar en barcos de velas. Cercas de bambú fueron erigidas a lo largo de todo el camino, y subimos por las escaleras de roca. Entramos a la estructura de Houyou, que básicamente hablando contaba como un templo y, finalmente, llegamos al jardín de rocas. Era el jardín Karesansui. Es básicamente un estilo de jardín que utiliza principalmente rocas y otros minerales sin agua. Supongo que entonces la arena blanca es la que representa el agua. Ya veo. Entonces es algo como eso, y la roca actúa como una superficie de tierra que estuviera provocando ondulaciones en el agua, probablemente algo así. Debido a toda la caminata, todos mostraban signos de agotamiento y decidieron sentarse un rato mientras distraídamente observaban el jardín de rocas. Decidí hacer lo mismo y arrastrando los pies me senté en la esquina del jardín. Cuando lo hice, la persona cercana se movió un poco hacia un lado para darme espacio. Mientras hacía un gesto de agradecimiento como si hubiera sido premiado con dinero, la persona me llamó. ¡Oh, qué coincidencia! Cuando volteé para ver a esa persona, era Yuki Noshita. Ah, tú también viniste aquí, Sí, es correcto. En una inspección más cercana, ella estaba claramente con compañía, un grupo ordenado de lindas y buenas chicas sentadas cerca de ella. Las miradas dudosas que ellas me dieron me hicieron sentir un poco incómodo. Aunque bueno, no puedo negar que cualquier forma de interacción entre Yuki Noshita y alguien como yo era un evento raro en sí mismo, verdaderamente un evento extraño. Pero, por lo que he visto, Yuki Noshita era más como alguien excéntrica normalmente. Dejando de lado el hecho de que ella tenía amigas en su clase, o tal vez no, parecía perfectamente bien cuando se movía en grupos. Aunque, a diferencia del tiempo que pasa y cómo actúa cuando está con Yuigahama, ese grupo en comparación se veía más como una reunión de personas que adoraban a una sola entidad desde la distancia. Bueno, la impresión sobre un individuo cambia dependiendo de cómo lo mires. Este jardín zen es un ejemplo perfecto para eso. Sin importar desde qué posición lo mires, nunca serás capaz de mirar la totalidad de las 15 rocas. Así que la posición desde la cual mires va a cambiar lo que puedas ver. Estoy seguro que la persona que creó este jardín tenía un objetivo más magnífico y filosófico en mente, pero siendo el chico poco profundo que soy, no puedo pensar en otra cosa menos artificiosa. Este mundo está lleno de cosas que no se pueden entender. El significado detrás del jardín de rocas, la verdadera cara de una persona, y la forma en la que la gente elige involucrarse en ciertas cosas. Mientras profundizaba en este pensamiento especulativo y observaba el jardín,
Yukinosita se paró solamente para volver a sentarse nuevamente. Ahora planteaba la pregunta de por qué ella se paró en primer lugar, o eso planteaba hasta que ella se dio cuenta de mi mirada y empezó a hablar. Tore no Kao Ueteschi es el nombre alternativo de este jardín. Me preguntaba qué parte del jardín representaba al tigre **** o, supongo que ella estaba interesada ya que los tigres son gatos de una forma u otra. Ya veo. No lo entiendo. Sin embargo, Yukinosita parecía que estaba iluminada por algo mientras se quedó mirando el jardín zen con ojos tranquilos. *NDT, Tore no Kao Ueteschi vendría a ser el camino de los cachorros del tigre, algo así. Bueno, uno de esos momentos en los que se supone que diría algo como que profunda. Aunque, el hecho de que yo no esté tan profundo en este lugar podría ser algo anormal. Nos quedamos mirando el jardín zen por un tiempo. Yukinon, en cierto momento, Yuigama apareció justo al lado de nosotros. Cuando se dio cuenta de Yukinosita, Yuigama estaba a punto de sentarse en el espacio entre ella y yo. Yukinosita se puso de pie con una sonrisa irónica al verla. Vamos a movernos a otro lugar, ¿de acuerdo? Está bien, vamos a hablar allá. Yukinosita sacudió su pelo y se dio media vuelta. Lo siento, voy a estar afuera un rato. No tengo problema si ustedes se adelantan. Cuando ella llamó a sus compañeras de la clase J, todas asintieron obedientemente con mirada de admiración hacia Yukinosita. Es como si fuera una relación de ama y sirvienta entre las mujeres con clase, llamar a eso ser cercanas entre ellas sería probablemente algo equivocado. Justo mientras especulaba sobre la relación de Yukinosita con sus compañeras de clase, oí una voz desde arriba. ¿Qué estás haciendo? Apúrate. Supongo que tengo que ir también. Tuve un poco de miedo cuando todas las miradas de las chicas del curso J se fijaron en mí cuando me puse de pie. No voy a ser apuñalado por las fans de Yukinosita dentro de un momento, no. ¿Acaso voy a tener que preparar mi ropa de luto mañana? Salimos de la estructura ojo y paseamos por el jardín del parque. Seguí a ellas dos desde atrás. ¿Cómo está yendo nuestra solicitud? Está siendo bastante difícil, Yuigama explicó la situación brevemente cuando ella le preguntó. Después de haber oído la pequeña historia, Yukinosita fundió sus ojos hacia abajo con una mirada de disculpa. Ya veo. Realmente siento tener que dejar que todo dependa de ustedes. De ningún modo, no te preocupes en lo absoluto, Yuigama sacudió sus manos delante de su pecho. Yukinosita sonrió aliviada después de ver eso. Esto quizás no sea suficiente para cubrir mi parte, pero estuve pensando un poco desde mi lado. ¿Sobre qué? Cuando le pregunté, Yukinosita miró hacia mí. Lugares en Kioto que le gustarían a las chicas. Pensé que esto podría servir como referencia para la actividad libre del día de mañana. Algo muy de Yukinon. Entonces, ¿por qué el día de mañana no vamos juntos allí también? Contó Uf. Tengo el presentimiento de que nada va a ser diferente que ahora si ese fuera el caso. No, quiero decir, podríamos seguirlos desde atrás en caso de que necesiten ayuda o algo por el estilo. No se puede decir que ese sea un método elegante, acechar desde atrás solo para observarlos no era una conducta por la cual ser alabado, en lo absoluto. Como sea, por ahora, dejando de lado lo que vayamos a hacer, siempre y cuando yo pueda hacer algunas recomendaciones, creo que van a terminar siendo parte de su ruta de turismo. También si algo sucede, podemos encontrarnos. Así que, planear un lugar de encuentro para todo un grupo solo a través de sugerencias, Bueno, si permanecemos cerca y algo malo pasara, pueden ponerse en contacto con nosotros y quizás seamos capaces de hacer algo al respecto. No es el mejor plan del mundo, pero realmente no tenemos otra opción, por ahora, el plan fue decidido. No tengo la menor idea de cómo va a actuar todo el mundo y cuánto le daría de ventaja a Touf. Del mismo modo que dimos vueltas por todo el jardín, volvimos a la puerta principal. Estaremos yendo de vuelta al templo Kinkakuji ahora por cierto. Entonces volveré a mi grupo. Está bien, nos vemos mañana. Te veré mañana también. Después de habernos separado de Yukinosita, Yuigama y yo nos encontramos con Ayama y los otros.
Aún quedaban lugares que teníamos que visitar. Subimos por una pequeñita colina desde el templo Rayo Wanji al templo Kinkakuji. Caminos junto a la Universidad de Ritsumeikan y tomamos la calle que iba y venía. Resultó que al final nos terminamos quedando un largo tiempo en el templo Kinkakuji. Eventualmente, ya eran pasadas las 5 de la tarde. Ya era hora de tomar el autobús y regresar a la posada. Como la persona que estaba a cargo, Ayama llamó para informar que íbamos a llegar un poco tarde. Como resultado de todo esto, cuando al final llegamos la hora del baño para los chicos ya había terminado. Como tal, tuve que conformarme con el cuarto de baño del interior también durante el segundo día. No, yo debería seguir estando bien, todavía quedaba el tercer día, no es momento de tirar la toalla aún. El salón del banquete estaba increíblemente animado. Porque durante una excursión, en la cena, era una tradición para los chicos de secundaria empezar a servir sus propios alimentos como en las viejas historias japonesas. Debido a eso nunca pude conseguir mucho alimento. Ya era justo la hora para que los torneos de Mahjong comenzaran de nuevo en las habitaciones. Todo el mundo había conversado acerca de cómo pasaron la noche pasada en sus asientos durante la cena y al parecer ya todas las habitaciones se habían entregado al Mahjong. Debido a eso, hoy era el día en el cual el contendiente más fuerte sería puesto como si fuera el gran jefe de una pandilla de gángsters. Si volviera ahora, no había duda de que sería arrastrado dentro del torneo caótico de Mahjong y esto significaba que perdería mi oportunidad de tomar un baño. Y si no podía llegar hasta el baño, las posibilidades de una reunión sorpresa con Totsuka caerían en picada a cero. En cuyo caso, la solución era algo simple, subiré un poco más tarde. Con el fin de satisfacer mi estómago medio vacío, comencé a vagar sin rumbo fuera del hotel. Si me descubrieran eso significaría un regaño, pero mi camuflaje óptico, autoinvocado, será muy útil aquí. Sin siquiera una pizca de sospecha de nadie, me siento seguramente capaz de llegar hasta la tienda a la vuelta de la calle. Por el momento, he optado por participar en mi costumbre habitual donde merodeaba en la esquina de las revistas. Veamos. Sunday GX, Sunday GX. Mientras yo buscaba, una voz opresora habló hacia mí. Oh, mira qué tenemos aquí, Ezequiel. Antes de que fuera capaz de buscar la revista dominical GX que realmente me encantaba y descuidadamente olvidé comprar, fui descubierto. Debido a la forma desagradable en la que ella me llamó, me di media vuelta con unos ojos podridos y profundos. Sin embargo, la Miura Yumiko que me llamó Ikkyo ni siquiera se inmutó en dirigir su mirada hacia mí mientras en cambio la tenía puesta sobre una revista. Entonces, ¿para qué es que me llama? Aparentemente para Miura, yo estaba al nivel de un fenómeno natural. De la misma manera que dices es la lluvia cuando empieza a llover, me podía imaginar una línea similar a esa que se podría usar con la misma expresión en esta situación. Bueno, la distancia entre nosotros dos es mucho más cómoda para mí. Si la otra parte no se molesta en mostrar consideración hacia mí, entonces yo tampoco tengo que hacerlo. Cogí la revista GX sin enfrentarme a Miura. Nos quedamos allí y volteamos las páginas de las revistas en sincronía. ¿Cómo? ¿Tú sabes qué exactamente están tratando de hacer? Cuando ella habló, escalofríos recorrieron toda mi columna vertebral. No podía evitarlo. Su tono es muy aterrador. O eso creía yo, y cuando me di vuelta hacia Miura, ella había elegido una revista de moda, como de costumbre. Sin embargo, como si ella se hubiera dado cuenta que yo me di media vuelta hacia ella para verla, ella arbitrariamente continuó la conversación. Toda esa intromisión con Gine, podrían, algo como, dejarlo ya. Miura mantuvo sus ojos pegados en la revista, como si se hubiera olvidado la sabiduría recibida de la educación de que una persona debe mirar hacia la otra parte cuando habla. Ella volteó otra página. ¿Estás escuchando? Realmente me gustaría haberle dicho que esa era mi línea, pero en primer lugar nunca había dicho nada, ¿verdad? Así que repetí después de ella. Estoy escuchando. En verdad no estamos tratando de entrometernos con ella. Sí que lo haces. Se puede decir con solo mirar. Miura cerró rápidamente su revista, parece que ya estaba preparada para enfrentarme directamente al hablar. Es como, demasiado molesto, ya sabes,
después de pronunciar esa línea, extendió la mano para agarrar otra revista cerca de ella. Quitó suavemente la banda de goma alrededor de la revista y la abrió. No creo que debas estar haciendo eso. Eso era lo que yo pensaba, pero ya que yo estaba haciendo exactamente lo mismo, no dije nada. Por otra parte, es Miura de quien estamos hablando, así que no habría manera de que pudiera habérselo dicho de todos modos. Molestos dices, hay personas que quieren que actuemos de esa manera, sin embargo. Es un problema de los méritos y desméritos de una persona. Simplemente ríndete, además, no es como si tú te vieras directamente afectada en algo. Ah, por primera vez en esta conversación cruda que realmente no podía ser llamada una conversación, Miura me dirigió la mirada. Sus ojos de reina hervían en hostilidad, esto sí nos va a afectar de aquí en adelante. Las palabras que ella pronunció fueron más allá de mis expectativas y me dejaron perplejo. Es Miura de quien estamos hablando aquí. Sin importar qué tan molesto sea para ella, estaba seguro que enfrentaría el problema a través de su forma opresiva al hablar. Ella entonces cuidadosamente rompería cada obstáculo y provocaría a la otra parte, diciéndole que se aparten del camino. Mis expectativas se clavaron en su cabeza. No creo que un futuro tenso vaya a tener alguna fuerte influencia en esto como tal. Como si mi cara se viera divertida, Miura me miró fijamente. Dilo tú mismo, si vas a salir con Yui, entonces deberías entender cuál es el trato que tendrías con Evina, ¿cierto? De ninguna manera estamos saliendo o algo como eso, habiendo dicho de repente información sobre mi propio bienestar de la cual yo ni sabía, me apresuré a replicar en respuesta. Dios, ¿qué pasa con esta chica? ¿Qué diablos está diciendo tan de la nada? No es como si estuviera saliendo con esa chica o algo, en lo absoluto. A medida que el bruto sentimiento de gotitas de sudor corría por todo mi cuerpo, Miura me miró y se burló desde las profundidades de su corazón con una risa. ¿Cuál es precisamente el malentendido? Bruto. Como que Yui y Ikkyo en verdad pudieran salir, ese no es el problema aquí, ¿sabes? Estoy hablando de Yui una vez que tú realmente hablas con ella, bruto. No hace falta añadir eso nuevamente al final de la frase, ¿sabes? Ella no se refería a la relación de parejas, sino simplemente a la asociación entre conocidos o amigos. Sin embargo, esto era un problema. No podía entender exactamente lo que estaba queriendo decirme. ¿Qué significa eso? No creo que ellas dos sean tan iguales. Bueno, sus personalidades son un poco diferentes después de todo. Al decir esto Miura suavizó ligeramente su mirada. Yui, como podrás ver, es el tipo de chica que presta atención a lo que le rodea, ¿sabes? Sin embargo, recientemente ella ha sido capaz de decir lo que piensa un poco más que antes. Es exactamente como Miura dijo. En el poco tiempo en el que he llegado a conocer a Yuigahama, ella desde el principio ya era alguien sensible a su entorno y las personas de su alrededor. En respuesta a lo que le rodeaba, se situaba a sí misma en tal manera que le permitiera establecer un lugar al que ella pudiera pertenecer. Eso es verdad, Evina es de la misma manera. Es igual a ella, pero un poco lo contrario, algo así. Un toque de soledad se vio reflejado en la sonrisa de Miura mientras ponía la revista de vuelta en la estantería. Ella trata de encajar pero sin leer la atmósfera. Ella es igual a Yuigahama pero a la vez todo lo contrario. Evina trataría de asimilarse al grupo sin siquiera prestar atención a la atmósfera, una descripción que encajaba inquietantemente demasiado bien en ella. Ah, ahora que lo mencionas, puedo verlo. Bien. Es por eso que es algo peligroso. Evina puede ser bastante astuta también. En otras palabras, Evina deja que sus alrededores dicten su personaje, lo que le permite a ella mantener cierta distancia con las personas. No es una persona excéntrica, pero es tratada como si lo fuera. Miura tenía un tono instado mientras seguía hablando. Cuando Evina está tranquila, es realmente un éxito entre los chicos y muchos quieren que yo los presente a ella. Sin embargo, ella siempre se negaba a reunirse con ellos. Al principio, pensé que realmente solo estaba siendo tímida, por lo que le empujé un par de recomendaciones a ella. Y entonces, ¿qué te parece que dijo? No podría adivinarlo,
Obviamente no podría adivinar este acertijo si no me daba ninguna pista sobre ello. Miura se encogió de hombros y justo antes de hablar, inclinó ligeramente su rostro. Dijo a SIH, lo que sea mientras se reía. Era como si ella estuviera hablando con un desconocido. Tan pronto Miura lo describió, se sentía terriblemente real como se repetía dentro de mi cabeza. Su tono de voz, su expresión, y su mirada, eran todo penetrantemente frío y no podía perdonarla a ella por haber tomado un paso más allá del límite que ella había establecido de mantener la distancia a su propia discreción. Evina no habla cosas de ella misma y yo realmente nunca le pregunté acerca de ella tampoco. Pero estoy segura que eso es algo que ella debe odiar. Eso podría estar un poco mal. Básicamente esto significaba que Evina, al ser demasiada cuidadosa y no contar nada de ella, si ella estuviera por perder algo, entonces ella elegiría destruirse a sí misma en su lugar. Si al tratar de proteger algo eso generara víctimas, ella entonces también preferiría renunciar y simplemente tiraría todo por la borda. Incluso las relaciones con las personas que tiene actualmente, si algo malo llegara a pasar, las tiraría a la basura. Tú sabes, ahora mismo estoy teniendo mucha diversión. Pero si Evina se va, podríamos no ser capaces de permanecer como estamos ahora. Puede que no seamos capaces de hacer cosas estúpidas juntos nunca más. La voz de Miura se sacudió al pronunciar estas palabras. Así que podrías parar y no hacer nada innecesario. Esta fue, probablemente, en el mejor sentido de la palabra, la primera vez que me había mirado correctamente. Todo lo que ella había estado guardando se reflejaba claramente en su mirada. Por esta razón fue que respondí con toda sinceridad. En ese caso no tienes nada de lo cual preocuparte. ¿Por qué puedes decir algo así? Miura me preguntó como si fuera un hecho. De hecho, fue una respuesta acorde. Miura no tenía ninguna razón para creer en mis palabras. Ya sea que estaba teniendo confianza o fe, el paso preliminar para establecer confianza poco a poco es construir un entendimiento común entre ambas partes. Mientras esta confianza continúe creciendo por encima de los niveles superficiales, entonces creer y confiar en la otra parte se volvería algo posible. El nivel de confianza entre Miura y yo no estaba siquiera cerca de eso. Sin embargo, todavía era capaz de responderle con seguridad a ella de vuelta. No hay problema, Ayama dijo que va a hacer algo al respecto. ¿Qué diablos? Bueno, si Ayato lo dice, entonces está bien. Miura dijo eso y se echó a reír.